Mi hijastro quería que pague para que él sea padre y me insulta cuando me niego. Pero ahora que mi esposo se puso de su lado, todos pueden encontrar un lugar para vivir juntos cuando los eche de mi casa. Voy a contarles sobre la peor discusión que he tenido en mi vida, y espero que ustedes, desconocidos de Internet, puedan darme una perspectiva objetiva. Honestamente, no sé si hice lo correcto o si me he convertido en la mala de la historia. Aquí va. Tengo 39 años y estoy casada con mi esposo, de 44. Nos conocimos hace unos 6 años y llevamos 5 casados. Él tiene 2 hijos de su matrimonio anterior, una hija de 24 años, con la que me llevo muy bien, y un hijo de 19, con el que la relación ha sido más complicada. Con su hija, nunca ha habido problemas. Ella es una joven centrada, que terminó la universidad, tiene su vida organizada, y aunque no vive cerca, cuando viene a visitarnos siempre la pasamos bien. Salimos a cenar, hacemos planes, charlamos, en fin, hay una buena relación. Nunca he intentado ser su madre, pero siempre he intentado tener una relación cordial. Ahora tenemos una relación que podría llamar de amistad con mi hijastra. También tengo una buena relación con la madre de mis hijastros, que no diría que es de amistad, pero es lo suficientemente buena como para que todos vivamos en armonía, por así decirlo. El problema viene con mi hijastro, llamémosle Jason. Desde que lo conocí, siempre ha sido un poco difícil. Apenas terminó la secundaria, y en lugar de continuar estudiando o aprendiendo un oficio, decidió buscar un trabajo. Y está bien, no todos tienen que ir a la universidad, pero a veces parece que tampoco le pone mucho empeño a lo que hace. Su actitud suele ser algo despreocupada, especialmente cuando se trata de asumir responsabilidades. Hace un tiempo, apareció en mitad de la noche, diciendo que simplemente había decidido visitarnos de la nada, así que lo dejamos quedarse, ya que él no vive en la misma ciudad. Sin embargo, al día siguiente le pidió a su padre $5,000 para reparar un coche que había comprado. Un coche que, para ser sincera, era un modelo que claramente no podía mantener. ¿De verdad pensaba que un coche caro, aunque usado, no tendría reparaciones costosas? El problema fue que algo importante se rompió, y ahí estaba Jason, pidiendo dinero para arreglarlo. Mi esposo, como siempre, se lo dio. Pero yendo al problema actual, hace 2 meses, Jason nos visitó de nuevo, y esta vez trajo a su novia, a quien apenas conocíamos. Se trataba de una chica con la que apenas había estado saliendo desde hace 5 meses. Y como era de esperarse, estaba aquí para pedirnos algo. Después de unas cuantas formalidades para que no pareciera que solo estaba allí para pedir algo, aunque en el fondo era justamente lo que estaba haciendo, y era siempre la misma situación con él, Jason nos soltó la bomba: estaban esperando un bebé. Mi esposo se emocionó inmediatamente y los felicitó con una sonrisa de oreja a oreja. Yo, por supuesto, también los felicité, aunque no pude evitar sentir una ligera preocupación, ya que sabía a dónde iba esto. Y efectivamente, después de unos minutos de charla, vino la pregunta: ¿podemos mudarnos con ustedes? Resulta que ahora viven en un apartamento pequeño que apenas es suficiente para ellos dos, y no tienen espacio ni los medios para criar a un bebé allí. Jason está trabajando, pero no gana mucho, y su novia no trabaja porque quiere quedarse en casa durante el embarazo, y luego ser ama de casa. Eso ya me dio mala espina, pero mantuve la compostura. Aquí es donde las cosas empezaron a ponerse incómodas. Mi esposo, sin consultarme primero a mí en privado, o al menos mirarme para ver qué pensaba, les dijo que sí, que por supuesto que podían mudarse con nosotros el tiempo que necesitaran. Solo había un problema: la casa es mía. La compré mucho antes de casarme. Mi esposo alquilaba cuando nos conocimos, ya que había pasado por un divorcio y también había ahorrado para enviar a sus hijos a la universidad, y aunque hemos compartido todo como pareja, la casa siempre estuvo a mi nombre. Ayudó a su hija con la universidad pagándole parte de su matrícula, mientras que el dinero destinado para los estudios de su hijo fueron utilizados para que comenzara su vida después de la secundaria. Lo que duró muy poco, porque como ya sugerí, mi hijastro no es la mejor persona para administrar el dinero. Antes de decir algo, les pregunté si el embarazo había sido planeado, ya que me parecía una pregunta razonable, considerando la situación. Jason, con una sonrisa como si fuera un chiste o algo gracioso, me respondió que simplemente había sucedido, pero que querían ser padres. El por qué llegamos hasta aquí se debía a que la novia cambió de pastillas anticonceptivas por razones médicas, y mientras tanto, no usaron otro método de protección porque, palabras textuales de Jason, no le gusta usar condón. Mi esposo y la novia se rieron como si fuera lo más gracioso del mundo, pero a mí no me causó ninguna gracia. ¿Cómo pretendían que ahora nosotros nos hiciéramos cargo de su irresponsabilidad? Esto no era un accidente, era una consecuencia de no ser responsables. Les dije que necesitaba pensar antes de darles una respuesta. En ese momento, todos me miraron como si hubiera dicho algo terrible, como si hubiera matado a un cachorro o me hubiera comido el último trozo de pizza favorito de ellos.
Mi esposo me lanzó una mirada como si hubiera arruinado la fiesta, y tanto Jason como su novia parecían molestos de que no les dijera inmediatamente que sí. Esa noche, cuando estábamos solos, hablé con mi esposo sobre lo que había pasado. Le dije que entendía que él quisiera ayudar a su hijo, pero que tomar una decisión tan importante sin siquiera consultarme no estaba bien. Esta era mi casa, y aunque la considero de ambos porque estamos casados, una decisión de ese calibre requería una conversación previa. Su respuesta me dejó helada. Básicamente, me dijo que era su hijo y su futuro nieto, y que haría lo que fuera necesario para ayudarlos. Me acusó de ser egoísta por no entender por lo que ellos estaban pasando. A lo que le respondí que claro que lo entendía, pero que todo esto se podría haber evitado con un poco de responsabilidad. No tenían por qué estar en esta situación en primer lugar si simplemente hubieran usado protección durante el cambio de pastillas. Parecía como si estuviera diciendo una locura, como si cuidarse a esa edad, cuando no tienes planeado o no tienes los medios para ser padres, fuera algo descabellado. Incluso ahora, cuando lo escribo en frío, me parece aún más descabellado, pero a mi esposo en ese momento le parecía lo más normal del mundo. Esa noche, nos fuimos a dormir sin hablar más. A la mañana siguiente, cuando bajé a desayunar, todos estaban sentados en la sala, como si estuvieran esperando para hablar conmigo. Todavía no había tomado mi café, así que no estaba de humor para lo que se venía. La novia de Jason, con una sonrisa forzada, empezó a hablarme de cómo, si no podía dejarlos mudarse, al menos debería ayudarlos a conseguir un apartamento más grande. Mi esposo intervino rápidamente y me dijo que podríamos aportar dinero entre los dos para ayudar a que sus finanzas fueran más cómodas durante el embarazo y el comienzo de su vida como padres. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿En serio me estaban pidiendo que sacase parte de mi sueldo para cubrir los caprichos de su irresponsabilidad? ¿De verdad creían que era mi obligación ayudarles a ser padres, cuando claramente no estaban listos para ello? Quizás sea la mala aquí, pero al menos mi opinión es que si no puedes permitirte tener un hijo no deberías quedar embarazada. Puedo aceptar en los accidentes, ningún método conceptivo es 100% confiable, pero si eliges deliberadamente no tomar ninguna medida de protección contra el embarazo, las posibilidades de ser padre serán mayores. Sentía que en ese momento estaba siendo muy obvia, pero que estaba hablando con un grupo de locos. También sentí que me hervía la sangre, así que les dije lo que pensaba, de la forma más honesta posible, aunque quizás fui un poco dura. Les dije que, aunque lamentaba que estuvieran en esa situación, no era mi responsabilidad solucionarla. Que, si querían ser padres, tenían que hacerse cargo de las consecuencias de sus decisiones. Y que no iba a financiar su vida. Si decidieron tener un bebé, sin planificarlo y sin tener los medios para cuidarlo, eso es cosa suya, no mía. Ahí fue cuando las cosas se pusieron feas. Jason y su novia se ofendieron profundamente. Empezaron a decir cosas horribles, y lo que más me dolió fue cuando la novia dijo que la razón por la que no quería ayudarlos era porque yo era una vieja amargada que nunca tendría hijos, y que estaba celosa de ellos por ser jóvenes y poder formar una familia. Jason se rió, como si eso fuera una gran verdad, y seguido de eso dijo que seguramente no era capaz de tener mis propios hijos, por eso no entendía por lo que estaban pasando. Eso me hirió. No es que no pueda tener hijos, es que nunca quise. He tenido 2 relaciones serias antes de mi esposo, y en ninguna de ellas quise formar una familia. Es algo que simplemente no estaba en mis planes. Pero escuchar esas palabras, en mi propia casa, me hizo estallar. No solo pretendían que me hiciera cargo de su lío, sino que además me estaban insultando en mi propio hogar. Les pedí, no muy amablemente, que se fueran, no iba a seguir escuchando eso. Pero mi esposo se puso del lado de su hijo y dijo que no los iba a echar. Que esa también era su casa, y no iba a permitir que echara a su hijo y a su pobre novia embarazada a la calle. No lo podía creer. En lugar de defenderme, mi esposo estaba atacándome y poniéndose del lado de quienes me insultaban. Así que hice algo que jamás pensé que haría, lo amenacé. Le dije que si seguía apoyando esa actitud, entonces él también podía irse con ellos. Mi esposo intentó protestar, diciendo que esta también era su casa. Pero le recordé que la casa está a mi nombre, y que si quería, podía llamar a la policía y mostrar los papeles. Finalmente, hace unas horas se han ido todos. Mi esposo incluido. Y aquí estoy, escribiendo esto. Después de tomarme mi café, me he calmado un poco y he tenido tiempo para pensar. Creo que hice lo correcto, pero parte de mí se siente mal por haber echado a mi esposo junto con ellos. Ahora me pregunto, ¿soy la mala por no querer ayudar a mi hijastro y su novia, y por haber echado a mi esposo junto con ellos? Actualización 1. La mayoría de los comentarios estuvieron de acuerdo en que no soy la mala en toda esta situación, y sinceramente, sus respuestas me ayudaron mucho a aclarar mi perspectiva. No soy responsable de mi hijastro y su novia. Sí, es cierto, Jason es el hijo de mi esposo,
pero yo no soy su madre ni me corresponde hacerme cargo de sus errores, especialmente cuando ni siquiera parecen dispuestos a asumir la responsabilidad por sus propias acciones. Varios comentarios me hicieron notar que, si Jason realmente quería ser un buen padre, debería estar buscando formas de asegurar un futuro para su hijo y su novia. Ya sea consiguiendo un segundo trabajo, o al menos buscando mejores oportunidades laborales, en lugar de tomar el camino fácil y recurrir a la ayuda de su padre. O mejor dicho, a la ayuda mía. Tendrá que aprender a hacer sacrificios y asumir las responsabilidades que conlleva ser adulto. Varios de ustedes mencionaron que su novia bien podría conseguir un trabajo, aunque sea algo temporal, para ayudar mientras pasa el embarazo. Es decir, entiendo que quiera quedarse en casa más adelante para cuidar al bebé, pero antes de que el bebé nazca, bien podría estar trabajando para ayudar con los gastos. Ahora, quiero hablar sobre lo que quizás ha sido el tema más delicado para mí, haber echado a mi esposo junto con su hijo. Sé que muchos de ustedes dijeron que fue justo, y que se lo merecía por no haberme defendido cuando Jason y su novia me insultaron. Por un lado, no quería hacer parecer que la casa es solo mía y que él vive aquí porque se lo permito, pero él parece creer que puede tomar las decisiones sin siquiera consultarme. De todas formas, con respecto a la actualización. Después de que se fue, solo me mandó unos pocos mensajes. Me dijo que estaba viviendo en un motel y que Jason había regresado a su ciudad. En el siguiente mensaje, mi esposo me dijo que lo que había hecho estaba muy mal. Que él debería tener el derecho de decidir si su hijo puede vivir con él o no. Básicamente, me acusó de ser egoísta por no permitir que Jason se mudara con nosotros, y me dijo que no entendía lo que significa ser un buen padre. Le respondí que él podía tomar esas decisiones, pero no solo. Somos un equipo, una pareja, y lo mínimo que podría haber hecho era consultarlo conmigo antes de ofrecerle la casa a su hijo y a su novia sin mi consentimiento. Le dije que en una relación, las grandes decisiones se toman en conjunto, y esta era una de esas decisiones. No me sorprendió cuando respondió que no había nada que consultar, porque según él, era su hijo del que hablaban y no podía dejarlos vivir apretados en un apartamento pequeño cuando teníamos espacio en casa. Mi respuesta fue clara, le dije que si ese era el caso, quizás podría preguntar a su hija o incluso a su exesposa qué opinaban al respecto. Le dije que podría averiguar si ellas estaban de acuerdo en dejar que Jason y su novia se mudaran a sus casas, y luego me contara qué le habían dicho. Me dijo que era una buena idea, que haría exactamente eso y que me llamaría cuando las hubiera consultado. Incluso llegó a decir que seguramente me daría cuenta de lo egoísta que he sido, porque seguramente su exesposa o su hija estarían dispuestas a ayudar a una familia en apuros, como lo estaba su hijo. Han pasado un par de días desde esa conversación, y no he sabido más de él. No he recibido ninguna llamada, ni mensajes, nada. Honestamente, no creo que ni su exesposa ni su hija estén dispuestas a aceptar lo que él ha propuesto. Conozco lo suficiente a su exesposa para saber que, aunque es una buena madre, también tiene muy claro que Jason tiene que aprender a valerse por sí mismo. Y su hija, bueno, aunque se lleva bien con su hermano, también es muy independiente y tiene su propia vida organizada. No creo que esté dispuesta a poner su vida en pausa para resolver los problemas de su hermano. Actualización 2. Han pasado algunos días desde mi última publicación, y quería compartir las cosas que han sucedido desde entonces. Aunque mi esposo aún no ha regresado a casa, han ocurrido algunas conversaciones interesantes con su hija y su exesposa, quienes han dejado muy claro qué piensan de toda esta situación. Aquí va una actualización de los hechos. Para empezar, quiero aclarar que mi esposo sigue sin volver a casa, pero no porque yo se lo haya prohibido. La razón es que su propio enojo no le permite aceptar que está equivocado, ni mucho menos disculparse por todo lo que ha pasado. A pesar de que otras personas cercanas a él, como su hija y su exesposa, le han señalado lo que está mal en su comportamiento, él sigue empecinado en no admitirlo. De cualquier forma. Unos días después de la discusión con mi esposo, mi hijastra me llamó. Se había enterado de lo sucedido después de que su padre la llamara para quejarse de mi comportamiento. Según me contó, mi esposo llamó a su hija para desahogarse y quejarse de cómo lo había tratado. Le explicó la situación desde su punto de vista, básicamente describiendo cómo me negué a que Jason y su novia se mudaran con nosotros y cómo lo eché de la casa. Lo que no esperaba mi esposo es la reacción de su hija. Según me contó ella, le gritó a su padre en cuanto terminó de relatar lo sucedido. Estaba completamente en desacuerdo con él, y no podía creer lo que había hecho. Le reprochó que no me hubiera consultado antes de ofrecer la casa a Jason y su novia. Después de gritarle un rato, mi esposo le preguntó si ella estaría dispuesta a aceptar a su hermano viviendo con ella. La respuesta fue un rotundo no. Mi hijastra le explicó, básicamente, los mismos motivos que yo había mencionado anteriormente. Además, no quería que su vida personal se viera afectada por la falta de planificación y responsabilidad de su hermano. Parece que mi esposo no esperaba esa respuesta, pero tampoco tuvo mucho que decir al respecto, y la conversación terminó ahí.
Mi hijastra me dijo que entendía perfectamente por lo que yo estaba pasando, y que no tenía ningún problema con mi postura. Además de hablar con mi hijastra, también me llamó su madre, la exesposa de mi esposo. No es muy común que hablemos, pero nuestra relación siempre ha sido cordial. Me sorprendió un poco que ella se pusiera en contacto, pero me explicó que quería disculparse por el comportamiento de su exmarido. Me dijo que no estaba sorprendida de lo que había pasado, y que entendía perfectamente cómo me sentía. Durante la conversación, la exesposa me contó algo interesante: mi esposo solía tomar decisiones impulsivas cuando estaban casados. Al parecer, esta no es la primera vez que él toma decisiones importantes sin consultar a la persona con la que está compartiendo su vida. Me dio un par de ejemplos que me dejaron bastante sorprendida. Uno de esos ejemplos ocurrió cuando decidió cambiar de trabajo sin haberle mencionado nada a su exesposa. Ella me contó que un día simplemente llegó a casa y le dijo que había renunciado a su empleo actual, porque había aceptado una oferta de otro trabajo, sin haber discutido con ella las implicaciones que eso tendría para la familia. La decisión afectó considerablemente sus finanzas durante un tiempo, pero él no parecía haber pensado en las consecuencias. Al parecer el trabajo no pagaba tanto como el anterior, pero según mi exesposo tenía más proyección a futuro. Lo cual acabó siendo cierto, pero una decisión así al menos debería haberse consultado. Otro ejemplo fue cuando mi esposo decidió inscribirse en un curso bastante costoso sin discutirlo con ella primero. Esto ocurrió mientras aún estaban pagando la hipoteca de su casa y con 2 hijos que dependían de ellos. El curso no era estrictamente necesario para su trabajo, sino más bien algo que él quería hacer por interés personal. Sin embargo, el costo del curso era elevado, y su decisión unilateral de inscribirse generó tensión entre ambos. Mi esposo le preguntó si ella estaría dispuesta a aceptar a Jason y a su novia en su casa. La exesposa le dijo que no, y le explicó sus razones, que eran bastante similares a las mías y las de su hija. No era su responsabilidad cuidar de un joven adulto y su pareja que no parecían estar tomando las decisiones correctas para asegurar un futuro estable. Al final de la conversación, la exesposa me dijo que lo mejor que mi esposo podía hacer era pedirme disculpas. Me explicó que, aunque mi esposo solía ser impulsivo, lo que había hecho en esta ocasión era bastante malo, incluso para él. Han pasado 4 días desde esas llamadas, y hasta ahora no he recibido ninguna noticia de mi esposo. Ni una llamada para disculparse, ni un mensaje para insistir en que él tenía razón. Y sinceramente, no espero que lo haga, al menos no pronto. Está claro por qué no me ha llamado. No estoy segura de qué sucederá a partir de aquí. Actualización 3. Han pasado 3 semanas desde mi última actualización, y las cosas no han mejorado en lo absoluto. En realidad, las cosas se han complicado aún más para todos los involucrados. He estado esperando a que mi esposo, aunque no sé si ahora debería referirme a él como mi exesposo, diera un paso hacia adelante para intentar solucionar las cosas, pero la conversación que tuvimos ayer me ha dejado claro que no hay vuelta atrás. Hace solo un día, recibí una llamada de él. Al principio, fue una charla bastante casual. Me preguntó cómo estaba, cómo me iban las cosas, si todo en la casa seguía bien. Me sorprendió un poco que comenzara la conversación de una manera tan tranquila, como si no hubieran pasado semanas desde que todo esto explotó. Me limité a responder de manera cordial, manteniéndome neutral, sin darle pie a ningún tipo de conflicto. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que perdió la paciencia. De repente, el tono de la conversación cambió, y me soltó que debería estar pidiéndole disculpas. Según él, este tiempo separados me debería haber servido para recapacitar y darme cuenta de que aceptar a Jason y su familia en nuestra casa era lo correcto. Dijo que ya había pasado suficiente tiempo y que esperaba que, a estas alturas, yo entendiera su posición. Le respondí, con calma, que no había recapacitado nada en ese sentido, y que en realidad seguía pensando exactamente lo mismo que antes. Le expliqué que, si alguien debía disculparse por lo sucedido, ese era él. Le recordé que él había tomado decisiones sin consultarme y que me había faltado al respeto tanto a mí como a nuestra relación. Fue entonces cuando mi exesposo me dijo que no había nada de qué disculparse. Según él, seguía convencido de que tenía razón, y que cualquier persona en su sano juicio podría ver eso. Dijo que era obvio que estaba en lo correcto al querer ayudar a su hijo, y que yo estaba siendo completamente irracional. A lo largo de toda la conversación, me dejó claro que él no estaba dispuesto a ceder ni un milímetro en su postura. En ese punto, viendo que él seguía firme en su posición, decidí hacerle una pregunta que, sinceramente, pensé que podría hacerlo reflexionar un poco. Le pregunté si, en algún momento, había llegado a hablar con su hija o con su exesposa para preguntarles qué opinaban sobre aceptar a Jason en sus respectivas casas. Lo hice de una manera que no dejara en claro que ya había hablado con ambas, porque quería ver si se atrevía a mentirme. Su respuesta fue rápida y directa: no veía el punto de llamarlas. Me dijo que, al final del día, él era el padre de Jason y que no necesitaba buscar la opinión o la ayuda de otras personas para tomar decisiones respecto a su propio hijo.
Según él, si su hijo estaba en una situación difícil, era su deber como padre ayudarlo, y no entendía por qué tendría que estar involucrando a su hija o a su exesposa en ese asunto. Lo que me pareció irónico, y que realmente no pude dejar pasar, fue que me estaba diciendo todo eso cuando, en realidad, su propio hijo Jason no parecía haber aprendido esa lección. Me resultaba claro que si mi exesposo realmente creía que era tan importante que un padre ayudara a su hijo sin involucrar a otras personas, entonces Jason debería haber aprendido a asumir sus propias responsabilidades, algo que claramente no estaba haciendo. Le dije claramente que la decisión de no aceptar a Jason en nuestra casa ya estaba tomada y que no había posibilidad alguna de que cambiara de opinión. Le recordé los motivos por los cuales me negaba a permitir que Jason y su novia se mudaran con nosotros, y le dejé claro que ya no veía el punto de seguir repitiéndolos, porque no parecía estar dispuesto a escucharlos. Además, le dije que si realmente quería volver a casa y arreglar las cosas, el primer paso sería disculparse y reconocer que había tomado decisiones impulsivas sin consultarme. Solo entonces podríamos sentarnos a hablar como adultos sobre por qué había actuado de esa manera, y cómo podríamos evitar que algo así sucediera de nuevo en el futuro. Su respuesta fue, como era de esperar, todo lo contrario a lo que yo esperaba escuchar. Se enfadó mucho más y me dijo que no tenía intención de disculparse por nada. Me dejó claro que no veía sus acciones como algo por lo que tuviera que pedir perdón, y que si yo iba a seguir siendo una mujer irrazonable, entonces lo mejor sería buscar el divorcio. Después de decir eso, colgó el teléfono abruptamente, sin darme oportunidad de responder o siquiera procesar lo que acababa de decirme. Aquí estoy ahora, pensando en todo lo que ha pasado desde esa llamada. No estoy feliz con la idea del divorcio, pero si esa es la ruta que él quiere tomar, no hay mucho que yo pueda hacer. Me queda claro que no piensa disculparse ni admitir que estuvo mal en todo esto, y yo no pienso aceptar a Jason y su novia en la casa, así que, si él está dispuesto a romper nuestro matrimonio por eso, entonces probablemente es mejor que no sigamos casados. No creo que la situación vaya a mejorar, al menos no con el estado de ánimo que él mostró durante la llamada. Actualización 4. Han pasado 8 meses desde mi última actualización, y como muchos habrán sospechado, las amenazas de divorcio de mi exesposo no eran solo palabras vacías. Finalmente, después de 2 semanas desde nuestra última conversación, él presentó los papeles de divorcio. Cuando me enteré, intenté llamarlo para hablar sobre el asunto, pensando que quizá podríamos tener una conversación más seria y resolver algunas cosas, pero él estaba decidido. Me dijo que ya había tomado la decisión y que no veía el punto en discutir nada más. Aceptando su postura, seguí adelante con el proceso. Firmé los papeles tal como él quería, y el divorcio siguió su curso legal. A lo largo de los meses, pasamos por todas las formalidades necesarias, y finalmente, hace un mes, el proceso llegó a su fin. Legalmente, ya no estamos casados. Lo más extraño de todo fue lo que sucedió a mitad del proceso de divorcio. De repente, un día, mi ex apareció en la puerta de mi casa y me pidió hablar conmigo. Pensé que tal vez era para revisar algún tema relacionado con el divorcio, tal vez algún detalle administrativo que no habíamos cubierto. Hasta ese momento, no había dado ninguna señal de arrepentimiento o de querer retroceder en su decisión de divorciarse, por lo que me sorprendió lo que dijo. Durante la conversación, mi exesposo me dijo que había actuado de manera impulsiva al pedir el divorcio, y que ahora quería cancelar todo y volver a estar juntos. Según él, se había dado cuenta de que se había apresurado en tomar esa decisión, y ahora deseaba que todo volviera a ser como antes. Mi respuesta fue directa. Le recordé que lo había visto actuar impulsivamente en varias ocasiones, y que su comportamiento era exactamente la razón por la que no podía continuar en esa relación. Le mencioné que ya había sido impulsivo cuando decidió ofrecerle a Jason y a su novia mudarse con nosotros sin consultarme, y luego fue igualmente impulsivo al pedir el divorcio. Le dije que no era justo para mí que él siguiera tomando decisiones importantes de manera precipitada, sin tener en cuenta las consecuencias ni cómo eso afectaba nuestra vida en común. Le dejé claro que, aunque en su momento yo propuse que habláramos y resolviéramos nuestros problemas, él fue el que se cerró completamente a cualquier tipo de conversación. Se aferró a la idea de que tenía razón, a pesar de que tanto su hija como su exesposa, e incluso yo, intentamos explicarle que estaba equivocado. Le dije que si en ese momento él decidió que el divorcio era lo que quería, entonces eso es lo que yo quería también ahora. No había vuelta atrás. Aunque para mí fue triste ver cómo un matrimonio llegaba a su fin, también estaba segura de que no tenía sentido permanecer en uno que no funcionaba. Pudimos haber hablado y resuelto nuestras diferencias, pero él eligió no hacerlo. Decidió que no había nada de qué hablar y que tenía razón en todo. Ahora, simplemente, las cosas son así. Lo último que sé de mi exesposo es gracias a su hija, con la que aún mantengo una buena relación. Ella me contó que él ha alquilado una casa y que, actualmente, vive con Jason, su novia y el bebé. En resumen, parece que consiguió lo que quería desde el principio. Me alegro por él, si es que esto es lo que realmente quería. Sin embargo,
También estoy convencida de que esto no va a terminar bien a largo plazo. Conociendo a Jason, es solo cuestión de tiempo hasta que empiece a pedirle más dinero o que las cosas se compliquen, y mi exesposo no podrá hacerse cargo de todo. De todos modos, ya no es mi problema, y cada uno ha seguido su camino. Así están las cosas ahora.